No podía dormir, murmuré. El calor no me deja respirar. La gota de agua que cayó entre mis pechos fue un accidente, o eso quise creer. Pero él la siguió con los ojos, como si cada movimiento mío le doliera y al mismo tiempo, lo llamara. Esto no está bien, Laura, dijo al fin, con la voz apagada. Lo sé, respondí, pero tampoco puedo fingir que no pasa nada. Silencio. Solo el ruido lejano del mar golpeando las rocas del acantilado donde estaba la casa. Aquella casa lo había sido todo para mamá, y ahora, desde que ella falleció hace 3 meses, era un recuerdo suspendido en el aire, igual que nosotros. Ricardo tenía 64 años, y todavía conservaba la elegancia de un hombre acostumbrado al vino caro y los silencios largos. Yo, con 25, había vuelto a esa casa para salvarla de ser vendida. Pero en cambio, era yo quien estaba perdiendo el control. «Te preparo un café», propuso de repente. «No hace falta», respondí, y sin saber por qué, di un paso hacia él. Su perfume, una mezcla de madera vieja y colonia de barbería, me envolvió. Lo vi tragar saliva, y esa tensión, ese hilo invisible entre los dos, se volvió casi insoportable. «Laura, por favor», susurró. Levanté la mirada. «¿Por favor qué?» La pregunta quedó en el aire. Entonces, él dio un paso atrás, como si acabara de recordar algo que los dos habíamos intentado olvidar. «Mañana vendrá un comprador a ver la casa. Será mejor que descanses». Pero cuando se alejó por el pasillo, no pude apartar los ojos de su espalda. Había algo en su forma de caminar, en la culpa que arrastraba, que me hacía querer comprenderlo más. Esa noche no dormí. Afuera, el viento del sur agitaba las cortinas y yo no podía dejar de pensar en él. ¿Cómo puede el deseo aparecer justo donde debería haber respeto? ¿Y si el amor, en realidad, no entiende de edades ni prohibiciones? Al amanecer me levanté, con el corazón todavía acelerado. Escuché ruidos en la cocina. Ricardo estaba allí, sin camisa, preparando café. La luz dorada tocaba sus hombros y, por un instante, quise creer que todo aquello sí era posible, o que estaba a punto de serlo. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, una voz ajena irrumpió desde la puerta principal. «Ricardo. Buenos días. Soy el comprador. Vengo antes de la hora». Me giré, escondiéndome tras la pared. Era un hombre joven, elegante, de unos 30 y tantos. Su sonrisa parecía conocer secretos que Ricardo y yo aún no habíamos dicho en voz alta. Algo me decía que aquel extraño iba a cambiarlo todo. «Es una casa preciosa», dijo, «aunque parece que tiene historias escondidas». Desde la esquina del pasillo, yo observaba. Su mirada se detuvo en mí cuando salí por casualidad a buscar agua. «Perdón, no sabía que había otra inquilina». «Soy Laura», respondí con un hilo de voz. «La hijastra». Ricardo frunció el ceño, incómodo. «Vive aquí temporalmente», aclaró. «Está ayudándome a ordenar las cosas de su madre». Marcos sonrió. «Entonces tendremos tiempo de vernos. Me hospedaré en el pueblo unos días». Esa frase quedó flotando. Su tono no dejaba dudas. Me estaba invitando a algo que Ricardo había tratado de enterrar. Más tarde, mientras Marcos recorría el jardín, Ricardo me detuvo en el pasillo. «No te acerques a él, Laura». «¿Por qué?» «Porque no quiero que juegas con fuego». «¿Y tú?» Le respondí. «¿Qué era todo eso anoche?» Ricardo respiró hondo, sus ojos se nublaron. «Fue un error. No debió pasar nada». Pero cuando intentó pasar a mi lado, lo sujeté del brazo. «No puedes tratarme como una niña». El silencio fue espeso. Ni el viento del mar se atrevía a interrumpirnos. Entonces, sin una palabra, él retiró su brazo, pero sus dedos rozaron mi piel. Esa caricia mínima bastó para que todo dentro de mí se encendiera. Más tarde, quise escapar del torbellino que me quemaba por dentro y salí al acantilado. Marcos apareció detrás de mí,
con una chaqueta ligera. ¿Sabes? Dijo, tu padrastro parece un hombre difícil. Es solo un hombre que ha sufrido, respondí. O un hombre que esconde demasiado, replicó él con una sonrisa ladeada. Sus palabras me hicieron temblar. Miré hacia la casa. En una de las ventanas, Ricardo observaba, con una expresión que no supe descifrar. Aquella noche, Marcos cenó con nosotros. Trajo vino, y las risas llenaron el vacío del comedor. Pero bajo la mesa, mi pierna rozó la de Ricardo, sin querer, o tal vez sí. Lo sentí tensarse. Entonces, Marcos comentó con tono casual. Mañana volveré. Quiero ver el dormitorio principal. Su vista es peligrosa. Ricardo dejó la copa en el aire, mirándolo fijamente. No hay nada peligroso aquí, Marcos. ¿Seguro? Preguntó él, y su mirada se detuvo en mí. El silencio volvió a caer, pesado y eléctrico. Supe, en ese momento, que el peligro no venía del acantilado, sino de lo que estaban haciendo entre los tres. Esa noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas, escuché pasos en el pasillo. Mi puerta se abrió lentamente. Laura, susurró una voz. No supe si era Ricardo o Marcos. La puerta se abrió por completo, y la silueta que entró estaba bañada por la luz del pasillo. Ricardo. Vestía solo una camiseta, los ojos encendidos como brasas. No podía dormir, dijo. Tenía que hablar contigo. Me incorporé, sintiendo mi respiración acelerada. Yo tampoco puedo dormir, Ricardo. Desde aquella noche, nada es igual. Dio un paso hacia mí, después otro. En su rostro había lucha, deseo, culpa. No puedo dejar que esto siga. No sería justo para ti. ¿Y quién decide qué es justo? Susurré. Tú. O el miedo. Sus manos temblaban. El silencio cargado de tormenta. Y entonces, un golpe sonó en la puerta principal. Los dos nos tensamos. Ricardo. Era la voz de Marcos. Debemos hablar. Ricardo respiró hondo, volvió la cabeza hacia el sonido, luego me miró una última vez. Sus labios casi rozaron los míos antes de apartarse con violencia. No te muevas, ordenó, y salió. Desde la ventana del dormitorio alcancé a verlos. Marcos lo enfrentaba bajo la lluvia que caía de golpe sobre el jardín. Deberías venderme la casa hoy mismo, gritó. No sabes con quién te estás metiendo. Ricardo lo empujó. No voy a vender nada. No a ti. Entonces ella lo sabrá todo. Mi corazón se detuvo. ¿Ella? ¿De qué hablaban? Corrí escaleras abajo. Cuando llegué, Ricardo tenía el rostro ensangrentado y Marcos sostenía una carpeta. Al verme, el joven sonrió. Laura, tu madre quiso vender esta casa antes de morir. ¿Sabes por qué no lo hizo? Basta. Gritó Ricardo, pero Marcos abrió la carpeta de golpe. Dentro había fotos, mi madre y Ricardo, tomados de la mano muchos años antes de que él se casara con ella. Tu madre y él fueron amantes en secreto, dijo Marcos. Antes de su matrimonio. Todo se detuvo. Ricardo cerró los ojos. Es verdad, murmuró. Pero la quise. Y cuando se fue, me quedé solo, hasta que apareciste tú. El alma se me rompió en silencio. La tormenta afuera parecía imitar mi pecho. ¿Y ahora qué soy para ti, Ricardo? Pregunté. ¿Un reflejo de ella? ¿Un error más? Él dio un paso hacia mí, mojado, agotado. No. Eres mi castigo y mi salvación. Marco soltó una carcajada amarga. ¡Qué romántico! Pero la casa, Ricardo, será mía igual. Tomó la carpeta y se alejó bajo la lluvia. Nadie lo detuvo. Ricardo me miró una última vez. Laura. Vivir aquí contigo sería una condena. Pero si me lo pides, me quedaré. Lo miré, temblando.
En sus ojos había todo lo que temía y todo lo que deseaba. Me acerqué despacio, toqué su rostro, y con voz rota dije: «Entonces quédate, aunque arda todo». El trueno sacudió la casa. Afuera, el mar rugía. Dentro, él me abrazó, y ya no hubo pasado ni culpa, solo el instante suspendido antes del amanecer. Y mientras el primer rayo de luz pintaba el horizonte, supe que nada volvería a ser como antes.